Drácula es una novela gótica de terror publicada en 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker, que está inspirada en varias cosas. Primero que nada, en el vampirismo. Esos seres de la noche que se caracterizan por la necesidad de beber sangre humana para alimentarse y así obtener poderes y poder vivir para siempre. El conde Drácula está inspirado en dos personajes históricos reales. El primero fue Vlad Tepes, un noble rumano del siglo XV, rey de Valaquia, que por su batalla contra los turcos y los otomanos fue condecorado en la Orden del Dragón. De ahí pasó a ser conocido como Drácul, que significa dragón y diablo, aunque curiosamente es considerado un héroe nacional en Valaquia y Rumania por haberse enfrentado a los otomanos, pero su sadismo no conocía límites y solía empalar a sus enemigos. Por ello se le empezó a llamar Vlad el Empalador. Sé que suena algo gay, pero en su momento era aterrador. Él mismo no bebía sangre, puesto que no hay registros de ellos, pero se dice que obligaba a otros a hacerlo. El otro personaje del cual se inspiró Bram Stoker es de la infame condesa húngara Erzsébet Báthory, que dicen las leyendas que se bañaba en sangre pensando en que así obtendría la vida eterna. ¿En dónde he visto esto yo antes? Puesto que el autor no podía tocar pasto literalmente, su madre le contaba 1001 relatos de terror mientras él estaba solo en la cama. Todo esto aunado más otras mezcolanzas de la época le sirvieron para dar origen a su obra maestra, Drácula. Esta novela es de carácter epistolar, que quiere decir que está contada en forma de diario o cartas. La historia trata de que el conde Drácula vive en Transilvania, pero quiere mudarse a Londres con fines oscuros. Para ello, va al castillo el abogado inglés Jonathan Harker, sin saber los verdaderos motivos por los cuales el conde se quiere mudar de Transilvania. Jonathan, al llegar al castillo del conde y antes de llegar, cosas raras le sucedían al protagonista, pero él no le daba mucha importancia hasta que el conde se comportó de una manera muy agresiva y extraña. Tras Jonathan haberse cortado y las primeras gotas de sangre brotan en su piel, el conde Drácula se le lanza encima con feroz agresividad sobre su cuello tratando de morderlo, pero gracias al crucifijo que una doñita le obsequió antes de irse camino al castillo, el conde no puede hacer más que retroceder y darle un sermón de que la religión no sirve. ¿A quiénes me recuerdan? Y de paso hacer como si nada hubiera pasado. De ahí cuentan cómo el conde va de Transilvania a Londres. Nos cuentan sus planes, a las personas que afecta y un largo etcétera. Como ya mencioné, este libro está escrito de manera epistolar, lo que da pie a que cada uno de los personajes puede escribir de forma personal lo que ellos vivieron. Es interesante, la verdad, ver plasmado cómo cada uno de los personajes escribe y se expresa de manera diferente. Hay veces en que los personajes escriben lo mismo, pero contado de diferentes perspectivas. O hay veces en que un personaje cuenta su historia, pero al contar a alguien el mismo suceso, este personaje tiene otro detalle que este personaje no había notado. Es algo así como sucede en el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay veces en que pudieses llegar a confundirte porque, como está escrito en forma de carta o diario, tiene fechas. Y si te pasas desapercibidas estas fechas, puede que te saques un poco de onda, porque hay veces en que Jonathan escribe. Escribe unos 3 días, después le toca al conde escribir, pero retrocediendo los 3 días que Jonathan abarcó, y así el conde Drácula plasma su visión de ese día o de los 3 mismos días del cual Jonathan ya había escrito. Algo así para que me entiendan. El principio de la novela es muy bueno y me atrevo a decir que es lo mejor del libro. Tiene siempre esta intriga del por qué los ciudadanos del pueblo de alrededor de Transilvania están asustados y tirándole miradas de lástima al protagonista, porque ya saben qué es lo que le espera al pobre de Jonathan. Además de las cosas peculiares que le suceden en camino al castillo, los secretos que guarda el conde y su castillo hacen que te quedes enganchado con el libro. Algo también que es muy importante mencionar es que hay muy buena química entre Jonathan y Conde. Conocemos de primera mano un poco del conde. Está muy interesado por saber lo mejor que se pueda sobre Londres
le pide ayuda a Harker sobre este tema y vemos cómo se entienden, cómo se llevan y la química va fluyendo muy bien. Vemos cómo poco a poco suceden cosas raras que hacen dudar y poner alerta a Harker de las cosas temibles y los planes oscuros que esconde el conde y su castillo. Es como tratar al compañero raro y feo del salón, que se entienden muy bien a la primera, pero que poco a poco vas descubriendo cosas curiosas de este men. Pero mientras interactúas con él más y más, vas descubriendo la verdadera identidad del sujeto y sus puercas intenciones. La primera parte de este libro es mi favorita, porque vemos al conde como es, de cierta manera lo conocemos, aunque esta sea tal vez una fachada, pero se entiende o se siente un poco más humano o más cercano a una personalidad, porque después de que Drácula llega a Londres, déjenme decirles que solo se convierte en un villano / monstruo unidimensional que no sabemos por qué hace las cosas o por qué trae 50 cajas a Londres sin ninguna explicación y por qué carajos deja a sus 3 novias en el castillo abandonadas sin ninguna explicación. Y ya no sabemos mucho o ya no le dan mucho desarrollo a Drácula, solo es el monstruo o el boss final de algún videojuego que hay que eliminar. Si eres de las personas normales que pueden imaginar, porque ahora parece que imaginar es un superpoder, la ambientación es espectacular. Tu imaginación volará por los cielos y te dará una sensación de terror y un ambiente único, puesto que la novela te hará entrar en este castillo inmenso y tenebroso, solo y sombrío, localizado a las orillas de una colina, en donde todas las puertas están cerradas salvo la de tu cuarto, sin espejo alguno, sin ningún alma rondando por ahí salvo la de Jonathan y, entre comillas, la del conde. Y esta ambientación no baja de calidad en ninguna parte del libro. Todo de principio a fin está muy bien ambientado y descrito. Pero todo cambia cuando la nación de las viejas atacan. No se crean, pero todo cambia cuando Drácula logra irse a Londres, donde ahora quien escribe es la prometida de Jonathan, Mina Murray, que se reencuentra con su amiga de la infancia, Lucy. Ellas dos toman el protagonismo mandándose chismecitos muy picositos entre ellas. No, la verdad es que no, muy aburridos. Dejando de lado al conde Drácula un poco, pero sobre todo olvidándose por completo de Jonathan. Dejándonos con el Jesús en la boca porque ya no sabemos qué fue lo que pasó con él. Y aquí el libro se vuelve lento como el carajo, puesto que nos van contando de poco a poco, de detalle a detalle, día tras día, de cómo es que estas mujeres viven, lo que les sucede, lo que pasa. Y no es hasta cierto punto donde viene Drácula y empieza más o menos a llevar el ritmo. La verdad es que es un freno muy brusco, puesto que la primera parte del libro es espectacular, es excepcional. Y me pones unos chismes de viejas y que es que yo tengo 3 pretendientes y que no sé con cuál quedarme, y que uno es un tejano, otro es un doctor y otro es pésimo, la verdad. Podrías ahorrarte muchas páginas en esta parte del libro si te omitieras los chismes, porque no es nada grato e interesante ver cómo 3 simps se pelean por una misma chica. Y hablando de simps, algo que de cierta manera me causa un poco de problema es que hablan de una manera muy como romántica, de cierta manera son muy cordiales, sobre todo con las mujeres, es un lenguaje muy simp, la verdad, no solo con Lucy, sino también con Mina. Porque primero todos simpean a Lucy, después todos simpean a Mina. Y aquí me tomaré la molestia de hablar de los nuevos personajes. Mina y Lucy son exactamente el mismo personaje, solamente que Lucy es rica y Mina es pobre. De aquí pasamos a los Sims. Serward es el doctor, Arthur es con quien se queda Lucy y Morris es el estadounidense tejano. Los 3 son prácticamente los mismos, son Sims.
solamente que se diferencian por las características que ya mencioné. Si acaso se pudiera salvar el Dr. Serward por tener un poco más de desarrollo, un poco más de personalidad, pero los otros dos sí son idénticos, que apostaría a que ni siquiera notarás la diferencia. De aquí pasamos al segundo personaje más popular de Drácula, tal vez por las películas, y estamos hablando del Dr. Val Helsing. Este doctor, más popular que el protagonista, es igual de simp que los otros tres, pero este sí tiene mucho más personalidad, es mucho más interesante y por él es como se desarrolla más la trama, porque él es el experto en estas cosas paranormales o cosas sobrenaturales aún siendo doctor. Además que he de mencionar que eso es algo que me gusta mucho de la novela, que aún ellos siendo doctores o siendo hombres de ciencia, no son como los típicos oyes de hoy en día de I love fucking science, sino que estos sí toman la ciencia como debería, el cual es ayudarte a entender las cosas, no hacer tu nueva religión. Y un personaje secundario el cual a mí me hubiera gustado que el autor hubiera aprovechado un poco más, tanto para desarrollar a este mismo como para desarrollar a Drácula, porque como ya mencioné, Drácula en el segundo y en el tercer acto se convierte solamente en el boss, en el monstruo, en el villano que solamente es malo, porque sí, ya no vemos más desarrollo en este. Entonces, como Redfield tiene cierta afinidad o sabe más o menos o quiere ser discípulo de este Drácula, hubiera estado un poco interesante que ellos dos charlaran varias veces y tuvieran esa como conexión, esas conversaciones, o contarle los planes a este, así como lo hacía con Jonathan Harker en el castillo. Solamente es una sugerencia que me hubiese gustado leer. El tercer acto está bien, no voy a mentirlo, no es mejor que el principio y genera esa tensión al final, pero la genera porque, o al menos en mi caso, pasó que veía que ya faltaban pocas páginas y estaba tan interesante que decía o creía que iba a acabar en un cliffhanger o en un to be continued, que decía no me hagas esto por favor, Stoker, cuando realmente no, lo acabo. El final es malo, es malísimo, es anticlimático y pésimo. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Por así decirlo, el camino, el trayecto a llegar al final está bien, pero ya cuando vas a llegar a la meta, en vez de seguir un camino de concreto, te topas con pura terracería, la porra, y hay mucho lodo y agua y perros y cualquier clase de cosa que haga que tropiece. No sé si me di a entender, pero algo así sucede al final de esta novela. Total, al final de cuentas es un buen libro que recomiendo si le tienes paciencia, sobre todo en medio, que es cuando le toca hablar a las viejas. Si logras soportar esa parte, te gustará mucho. Las muertes están muy buenas y explícitas, no son muchas, pero las que hay están decentes, y más si te lo puedes lograr imaginar. Está bastante entretenido ver cómo o ir descubriendo las habilidades que tiene Drácula. Si solamente te guías por Drácula, por las películas y por la cultura pop, este libro te va a sorprender demasiado con la cantidad de poderes y habilidades que tiene este judío. Porque sí, amigos, tiene apariencia y hace cosas que ese pueblo escogido hace. A los libros no me gusta ponerles calificación, así que sí, después de todo lo que les digo no les llama la atención, pues vayan a buscarse otro libro. Y esto ha sido todo, gente, muchas gracias. Tengo pensado tal vez en un futuro revisar todas o hacerles unas pequeñas reseñas a todas las películas de Drácula, porque hay un kilo de películas de Drácula, no tienen ni idea cuántas hay, y creo que algunas valen la pena, otras no tanto, pero les estaré o lo sabrán en los próximos videos cortitos. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escuchar a este individuo tratando de recomendarles algo de lectura que a mi parecer está muy buena y es uno de los clásicos. Y pues sin nada más, muchas gracias, hasta luego. Ah, ¿neta sí se harán? Al chile no sé, yo ni le creo a estos larperos.